Día 69 de la invasión rusa a Ucrania. Las ciudades de Kharkov y Mariupol pues siguen siendo blanco de ataques aéreos mientras se intenta evacuar a más población civil. Vamos con nuestra compañera Esther Yáñez, quien sigue al pendiente de lo que ha pasado en las últimas horas allá en Ucrania. ¿Cómo estás, Esther? Muy buenos días. ¿Cuál es la situación, sobre todo, de este operativo encabezado por Naciones Unidas, Cruz Roja Internacional y desde luego el gobierno ucraniano para pues evacuar a los civiles allá en Mariupol? Buen día. Buenas tardes aquí, Jesús, Paola, compañeros, buen día para allá, porque efectivamente aquí seguimos muy pendientes de lo que ocurre en Mariupol, porque tenemos noticia de última hora. El Ministerio de Defensa de Rusia acaba de confirmar que está atacando con artillería pesada y con aviones la fábrica de acero de Azovstal en la ciudad de Mariupol, donde todavía quedan allí atrincherados un número indefinido de soldados ucranianos que llevan semanas resistiendo y también al menos 200 civiles. A estos civiles habría que sumarles los más de 100.000 que todavía estarían atrapados en la ciudad de Mariupol y urge la evacuación. Es verdad que durante el día de ayer dimos la buena noticia de que por fin se habían abierto esos corredores humanitarios seguros, mediante los cuales y bajo supervisión de las Naciones Unidas y de Cruz Roja Internacional se estaban evacuando algunos civiles, pero lo cierto es que al final de la tarde se pararon las evacuaciones y en estos momentos todavía no se han retomado. Las autoridades ucranianas y la alcaldía de Mariupol está pidiendo que por favor se retomen estas evacuaciones de manera urgente, porque la situación para estos civiles es totalmente dramática. Y además, un dato importante y que hemos conocido durante la mañana de hoy es que las autoridades de Mariupol están denunciando que salieron 14 autobuses con civiles en las últimas horas, pero solamente 3 habrían llegado a su destino, a la ciudad de Zaporilla, al sur. Los otros 11 en estos momentos se encuentran en paradero desconocido, y de lo que están alertando las autoridades ucranianas es de que el ejército ruso podría haber secuestrado esos autobuses con los civiles ucranianos dentro. Así que hay que estar muy pendiente de lo que pasa en las próximas horas. Y sobre el terreno lo que tenemos también son esos testimonios desgarradores de los civiles que sí han podido alcanzar esta ciudad de Zaporilla, que ya se encuentran a salvo y que han pasado semanas escondidos en refugios bajo tierra en esta ciudad de Mariupol. Les escuchábamos decir en las últimas horas que han estado 2 meses prácticamente a oscuras, en sótanos, sin comida, sin agua potable, sin electricidad, y que pensaban que nunca más iban a volver a ver la luz del día, que pensaban que nunca más iban a poder salir a tierra y abrazar a sus familiares. Son testimonios realmente desgarradores. Incluso escuchábamos a una mujer que decía, en torno a la falta de suministros, víveres, que tenían que compartir hasta 6 latas de comida hasta 40 personas. Y así día tras día. Ha sido una experiencia realmente terrible. Estamos recogiendo los testimonios a pie de calle y hay que estar muy pendientes de lo que pasa en las próximas horas, compañeros. Claro, Esther, ahora me voy a permitir preguntarte acerca de algo que se ha visto en redes sociales. Sin embargo, tú sabes, esta también es una guerra de la desinformación. Denominan a un grupo de personas separatistas o gente prorrusa en Ucrania, que son quienes prorrusos ucranianos dentro del territorio ucraniano, en ciudades donde no ha podido llegar el ejército, como es Kiev, la capital, el ejército ruso, desde luego. Bueno, esto sí es así. Sí ha habido gente que propicia ataques, que ponga bombas, propios ucranianos que están de cierta manera cooperando con Rusia. ¿Es real o qué nos puedes decir al respecto? Evidentemente, en las zonas del Donbass, que es en el este del país, y también en alguna región del sur, existen separatistas prorrusos. Esto es debido a los vínculos históricos estrechos entre los dos países. Recordemos que Ucrania era parte de la Unión Soviética y la mayor parte de los ucranianos tienen lazos y raíces rusas. Es muy habitual encontrarte con ucranianos que tienen familiares en Rusia o que tienen una madre o un padre ruso. Bueno, los lazos son históricos y las familias hasta
muy, muy reciente han estado mezcladas. De hecho, un ejemplo también es el idioma. El ruso era idioma oficial junto con el ucraniano hasta hace muy poco y prácticamente aquí, salvo las nuevísimas generaciones, prácticamente aquí todo el mundo es bilingüe. Efectivamente, en la región del Donbass, en Donetsk y en Lugansk principalmente, y también en la península de Crimea, que recordemos es una península anexionada en el año 2014, cuando comenzó la guerra en el este del país a través de un referéndum ilegal. Evidentemente existen personas prorrusas que prefieren formar parte de Rusia y prefieren la anexión. ¿Qué es lo que está pasando en estos territorios? Como tú bien decías, Paola, la guerra de la desinformación es también cómo se cuentan las guerras en el siglo XXI y el papel que juegan las fake news es muy importante. Evidentemente hay grupos que intentan alterar la cotidianidad del día a día y grupos que, aunque bien sean civiles ucranianos, tienen una ideología prorrusa y están trabajando junto al ejército ruso en detrimento de los intereses de sus connacionales. Efectivamente existen. Ahora, si son mayoría o no lo son, sí que te podemos decir que de cara al 2014 y respecto a cómo han evolucionado las cosas ahora, en el año 2022 donde nos encontramos, es cierto que muchos ucranianos que cuando comenzó la guerra en el 2014 eran prorrusos, ahora no lo son, debido a las atrocidades que ha cometido el ejército ruso contra su pueblo. Han cambiado de parecer, han cambiado su ideología. Correcto. Finalmente, Esther, estamos prácticamente a una semana de las sanciones que Rusia impuso con el tema de gas a Polonia y a Bulgaria. ¿Pasó algo con esto? Sobre todo porque hoy el gobierno de Vladimir Putin firmó un nuevo decreto con más sanciones económicas. Sí, este es un tema muy interesante y que ahora mismo tiene totalmente revolucionado a Europa. Putin cortó el gas radicalmente a Polonia y a Bulgaria. Esto es muy importante porque Polonia depende en un 50% del gas ruso y Bulgaria, fijaros, hasta en un 90%. Y amenazó con que habría más cortes a otros países europeos si se negaban a pagar en rublos. Europa depende mucho del gas ruso. Es por lo que hasta el momento no se han puesto de acuerdo en sanciones económicas más severas contra Rusia en lo que se refiere al gas, tal y como está pidiendo, por ejemplo, Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, que está pidiendo más severidad y está pidiendo directamente un embargo. Bueno, esta semana vamos a ver nuevas sanciones económicas por parte de la Unión Europea para con Rusia. De hecho, durante el día de hoy están reunidos de emergencia y seguramente el jueves conozcamos finalmente en qué van a quedar estas nuevas sanciones, y de lo que se está hablando ya es un paso más allá para proceder al embargo del petróleo, lo que puede suponer una merma en las arcas del Estado ruso significativa, porque la venta de petróleo por parte de Rusia en tiempos de paz supone más de 42.000 millones de euros anuales, así que serían unas sanciones económicas severas para Rusia y que sin duda tendrían un efecto muy negativo en la calidad de vida de los rusos, compañeros. Así que hay que estar muy pendientes, sobre todo de ver cómo reacciona el Kremlin a estas nuevas sanciones económicas por parte de la Unión Europea y si corta el gas a nuevos países. Interesante lo que dices, Esther, sobre todo porque se acerca el invierno en Europa y el tema de la calefacción es muy importante para todas las familias en la Unión Europea. Vaya. Esther, gracias como siempre. Un abrazo. Cuídate mucho, por favor.